Hello, everyone. Welcome to an APH Virtual Excel Academy. We are so glad to have you with us today. Today will be all in Spanish, and I do not speak Spanish well. So we'll wait a minute and then we'll turn it over to Bernice. One more time, welcome to an APH Virtual Excel Academy. We are excited to be here today. Today is all in Spanish. Have fun, everyone. Bernice, I'm going to turn it over to you. Ok, gracias, Lian. Muchas gracias. Thank you. Ok, buenas tardes, amigos. Buenas tardes a los que nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Berenice Medina. Yo soy maestra de visión para intervención temprana aquí en Arizona. Y hoy vamos a hablar sobre lugares en la comunidad y lo que debemos saber de esos lugares en la comunidad. Me imagino que muchos de ustedes van a muchos diferentes lugares y hoy vamos a repasar y hablar sobre ellos. ¿Están listos? Ok, vamos a empezar. Ok, lo primero que vamos a hablar es sobre los parques. El parque es un lugar usualmente que está afuera en la comunidad. Aquí pueden ver una foto con resbaladillas, con subederas para poder subir a hacer las resbaladillas, con columpios. Usualmente tienen arena en el suelo o pasto para que puedan caminar en ella y sentir las diferentes texturas que existen en un parque. Y las cosas que hay que tener en cuenta cuando vamos al parque es que hay que checar el clima. Muchas veces el clima puede estar con mucho viento, mucho aire y tenemos que tener las precauciones necesarias para tener cuidado. Puede estar muy caliente y hay que llevar agua, puede estar haciendo frío y hay que llevarnos un suéter o una chaqueta que nos mantenga calientitos, ¿verdad? Aunque cuando estamos corriendo y brincando y haciendo cosas divertidas, se nos olvida el clima. Entonces, una cosa muy importante, hay que checar el clima. Necesitamos algo que nos proteja muchas veces del calor o del frío. Otra cosa que puede ser muy importante es otra cosa que podemos hacer en el parque es tener como un día de picnic o hacer una carnita asada o unos hot dogs, unas hamburguesas con nuestra familia, nuestros primos, nuestros amiguitos. Y es un gran espacio para tener actividades con la familia. Podemos tener fiestas de cumpleaños, podemos hacer muchas cosas divertidas. Me imagino que ustedes también han hecho muchas cosas divertidas en el parque. Podemos correr, podemos llevar a los perros. ¿Qué cosas han hecho en el parque? Pueden decírselo a su mamá, a su papá o a su amiguito en ese momento si están escuchando esta presentación, lo que hacemos en el parque que es divertido. A veces necesitamos lentes de sol. Puede ser muy fuerte el sol durante el día y ocupamos que nos protejan nuestros ojos del sol. Entonces, ponernos unas gafas es muy importante. ¿Ok? Los diferentes juegos que hay en el parque pueden ser columpios, pueden ser resbaladillas, pueden ser juegos que dan vueltas, juegos que suben y bajan. Hay mucha variedad de juegos en los parques. A veces hay más, hay veces hay menos. A veces hay lagunitas, pueden ver patos, en fin, hay una cantidad de cosas divertidas que podemos hacer en el parque. Entonces, ahorita estamos empezando con el parque. Otra cosa que podemos ver en la comunidad y lo que podemos esperar ver en el parque. ¿Ok? Bueno, entonces ahora seguimos con la siguiente espacio de la comunidad. Perdón, se me olvidaba que aquí tenemos algunas fotos divertidas donde hay resbaladillas, donde hay niños en columpios y donde hay niños en los puentes subiendo, bajando para alcanzar algún otro juego en el parque. ¿Ok? Pueden mirar aquí en la pantalla y hay varias cositas que podemos hacer. Muy, muy, muy bien. Ok, ahora vamos a ver qué es la siguiente. La siguiente es escuela. La escuela es donde vamos a aprender, donde vamos durante el día, usualmente en la semana, para agarrar nuestra educación. Y ahí vemos a nuestros amiguitos y ahí nos sentamos en nuestro área
despacio para poder escuchar lo que va a decir la maestra, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en una escuela? Lo que hay que tener en cuenta es que hay diferentes tipos de escuela. Algunas escuelas están organizadas por grados, otras puede ser kinder, es un grado, y puede ser de kinder hasta quinto grado, o hay otras escuelas donde solamente es para niños pequeñitos, como de recién nacidos hasta los 5 añitos. Entonces tenemos que tener eso en cuenta de que no todas las escuelas son iguales. Tú puedes ir a la escuela con niños de segundo grado o puedes ir a la escuela con niños mucho más grandes que tú o mucho más chiquitos que tú. ¿Qué escuela? ¿A qué escuela vas? ¿Vas a una escuela tal vez donde eres de segundo grado o de tercer grado y tienes algunos amiguitos que van en la misma clase, en el mismo salón contigo? Algunas escuelas se enfocan en habilidades o talentos. Por ejemplo, unas pueden tener una escuela de danza, donde vas a aprender cómo bailar, cómo moverte, cómo hacer algunos ejercicios. Hay escuelas muchas veces donde haces mucha matemática. Si te gusta la matemática, puedes ir a una escuela más especificada, donde haces muchas cosas de matemática, otras cosas como de robots, y empiezas a hacer cosas designadas son habilidades o talentos, ¿ok? Otras escuelas son muy grandes y hay unas escuelas muy pequeñas. Puede ser una variedad de escuelas. Entonces, tu escuela puede ser una escuela grande, pero también otro compañero tuyo puede ir a una escuela mucho más pequeña. Muchas escuelas primarias tienen un parque de juego, como lo que acabamos de ver hace rato. Puedes tener un parque donde puedes jugar, donde puedes correr, subirte a una resbaladera, a un columpio. No todas las escuelas tienen eso, la tuya a lo mejor sí lo tiene. Piensa y piensa en lo que tiene tu escuela, qué tan grande es tu escuela. ¿Tienes muchos amiguitos en esa escuela contigo, en esa clase? Puedes ir a comer a la cafetería o puedes comer ahí en la clase. De nuevo, la escuela puede ser de diferentes maneras, ¿ok? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, ¿quién trabaja en una escuela? ¿Tú sabes? A ver, te voy a dar un tiempecito para que contestes. ¿Tu maestra trabaja en esa escuela? Am, Tal vez la persona de la cafetería. Tal vez puede ser el conserje, la persona que limpia, recoge las cosas de los salones. Hmm, Piensa quién trabaja en la escuela contigo, a quién ves contigo. ¿Es tu maestra? Puede ser una enfermera, puede ser la persona de la cafetería que te da de comer. ¿Ok? Hay muchas personas que trabajan en la escuela. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ok. Personas de mantenimiento, aquí tenemos personas que limpian y personas de la oficina. Aquí tenemos personas que están contestando el teléfono cuando alguien llama para preguntar si fuiste a la escuela o para preguntar, llamar y decir que no puedes ir porque estás enfermo. Esa es una persona que puede contestar el teléfono y darle información a mamá o recibir información de mamá, ¿ok? Y las personas que limpian y se hacen cargo de que la escuela siempre esté bonita, limpia y oliendo muy rico para cuando tú vayas a la escuela, ¿ok? Vamos a ver qué sigue. Ahora vamos a hablar sobre los hospitales. Aquí puedes mirar una enfermera, trae su atuendo, es todo atuendo, todo lo que trae su blusa, su pantalón, su gorro, usualmente es del mismo color. En este caso es azul y trae un cubrebocas. El cubrebocas va sobre la boca para prevenir contagiarse o contagiar a alguien más que esté enfermito. Y ustedes probablemente han visto mucho esto recientemente este año, el año pasado, perdón, por lo que pasó, por la pandemia de que tuvimos que traer cubrebocas. Entonces, eso es lo que tiene aquí la enfermera en esta foto. ¿Qué podemos tener en cuenta sobre los hospitales? ¿Tú has ido a algún hospital alguna vez? Tal vez tú te sentiste enfermito o enfermita o fuiste a visitar a mamá o a tu abuelito o algún familiar. Piensa en lo que miraste en el hospital,
lo que sentiste, lo que oliste. Todo eso es información que agarramos cuando vamos a un lugar nuevo. Lo olemos, lo escuchamos, lo vemos y son cosas que hacemos para agarrar información de un ambiente nuevo. ¿Ok? So, en un hospital es un edificio muy, muy grande. Están organizados en departamentos, que son diferentes lugares, diferentes cuartos, diferentes edificios, donde los niños tienen diferentes tratamientos, ¿ok? Puede haber un departamento solamente para niños y puede haber un departamento solamente para adultos. El departamento de niños se llama pediatra. El pediatra es el doctor que examina a un niño, le examina la boca, los oídos, la cabeza, el peso para ver cómo están. Eso es lo que es un pediatra. Muchos hospitales tienen sala de emergencia. Y la sala de emergencia se va cuando tienes una emergencia. Por ejemplo, si te duele la muela y no puedes esperar ver a alguien, si te trozaste o te rompiste, te quebraste el brazo y tienes que ir al hospital de emergencia, algo pasó y no puedes esperar a ver al doctor. Esa es una sala de emergencia donde solamente van en caso de que sea algo tan grave que no puedes esperar ir al doctor, ¿ok? Y ahí te pueden ver inmediatamente. ¿Quién ha ido a emergencias? Tal vez tú, tal vez tu mamá, tal vez tu hermano. Piénsalo, muchas veces no vamos a emergencia para nada y eso qué bueno. Me da gusto que sea así, pero muchas veces sí tenemos que ir si surge un problema. La gente va a los hospitales por muchas razones. Se va si uno se siente enfermo, si no te sientes bien, si necesitas una operación, una cirugía. Si te quebraste el brazo, muchas veces ocupas que te hagan cirugía para poder ayudarte a estar bien. Otras razones pueden ser, de nuevo, muchas que ocupes una operación por diferentes razones donde tienes que ir al hospital para que te ayuden. ¿Tú has ido a algún hospital? ¿Has tenido alguna cirugía antes? Sí, yo sí he ido al hospital. Tuve una cirugía en mi brazo cuando me lo quebré. Entonces, yo sí tuve que ir al hospital y tuve que estar ahí 3 días. Muchas veces vas al hospital, te quedas un día, te quedas 5 días o te quedas solamente es el momento para que te revisen. ¿Ok? Pero ese es un hospital. Ahora vamos a ver qué tenemos de nuevo acá. ¿Quién trabaja en un hospital? Los doctores. Los doctores usualmente traen una chaqueta blanca, algo para escuchar tus oídos, perdón, tu respiración, tu corazón, y están escuchando para ver cómo estás. Las enfermeras que toman tu información, te toman la presión, te toman la temperatura, tu peso. Esas personas trabajan en el hospital. Tú de seguro tienes un doctor favorito o una enfermera favorita. ¿Cómo se llama? Puedes compartirlo con tu mamá, puedes compartirlo conmigo, como lo quieras, como quieras. Déjame ver, aquí tengo un mensajito, nada más quiero asegurarme que no me estoy perdiendo de nada, ¿ok? Un momento. Ok, pensé que tenía algún mensaje, pero bueno. Ok, entonces, estas son cosas que puedes agarrar en un hospital, a personas que puedes ver en un hospital y simplemente es información para ti, ¿ok? Ahora vamos a ver qué tenemos que sigue aquí en nuestra parte de hospital, ¿ok? Los trabajadores de salud usan un equipo de protección y máscaras, como ya lo hablamos anteriormente. Muchas veces tienen solamente la máscara, el cubreboca. A veces tienen otro visor o algo que va cubriendo desde la cabeza hasta el cuello. Pueden tener como una bata que va encima de diferentes colores, como azul o blanca. Y de nuevo, todo esto es para protección.
Nos protegemos de cualquier problema de contagiarnos de alguna enfermedad o de herirnos cuando estamos tratando a un herido. Entonces tenemos que tener protección y tal vez para ustedes sea muy diferente cuando van a un hospital y miran a alguien con tantas cosas, la bata encima, el cubrebocas, los guantes, el visor, todo eso puede ser un poco intimidante, pero solamente está ahí para protegerlos siempre, ¿ok? Bueno, ahora continuamos con supermercado. Supermercado. El supermercado es donde vamos a hacer nuestras compras de comida o de cosas que nos hacen falta en la casa. Aquí podemos ver un canasto de comida, un carrito de comida con muchas cosas adentro. Tenemos el pan, tenemos plátano, tenemos limones, tenemos jugo, tenemos papitas, tenemos muchas, muchas cosas. ¿Qué son tus cosas favoritas de comprar? Mis cosas favoritas de comprar son camarones y fruta. Me encanta mucho la fruta. Me gusta mucho el plátano, la manzana, pero también me gusta mucho el marisco y hacerme diferentes platillos que tengan camarón. ¿A ti te gusta el camarón o te gusta la carne a lo mejor? ¿O te gustan las verduras? Lo que sea que te guste, que sea tu favorito, asegúrate que mamá lo compre en el supermercado cuando vaya al mandado, ¿ok? Cosas que hay que tener en cuenta sobre los supermercados. Hay muchos tipos de supermercados. Unos pueden ser pequeños y otros pueden ser grandes. Igual que por ejemplo, eh, los parques o algunos otros edificios pueden ser grandes o pequeños. Un supermercado regular está organizado por secciones. Por ejemplo, las frutas y las verduras están en el departamento de productos agrícolas. La leche, el queso, el yogur están en el departamento de productos lácteos. Pídele a tu mamá, pídele a tu papá, a tu hermana, a tu hermano, que cuando vayan al supermercado te lleven a estos diferentes departamentos en el mercado. ¿Dónde están, por ejemplo, las galletas? ¿Dónde están, por ejemplo, los panecillos? Te pueden llevar a estos lugares designados en los supermercados para que puedas ver y aprender en dónde están. También muchas veces los olores te pueden ayudar a entender dónde están ciertas cosas. Por ejemplo, cuando huele rico y dulce, puede ser el lugar donde hacen los pasteles, donde hacen los panes dulces. Y hay lugares donde huele mucho como a marisco, a pescado, y puede ser donde están vendiendo los productos más frescos para que la gente los compre. Muchos supermercados tienen pasillos para organizar sus comidas. Pasillos son hileras con repisas y hay comida en cada repisa. Y ahorita vamos a ver algunas fotos donde nos va a dar esa información, ¿ok? Para que la vean un poquito. Puedes usar un carrito de supermercado o canasta para poner las comidas mientras hacen las compras. También pueden ordenar sus provisiones en línea y pasar por ellas después. ¿Tú cómo haces tus compras? ¿Vas con mamá? ¿Vas con papá a la tienda? ¿O solamente te subes al carro y te suben la comida al carro? ¿Cómo es en tu vida? Como sea, me imagino que es divertido y me imagino que te gusta ir con papá y con mamá al supermercado. Aquí tenemos a diferentes personas que trabajan ahí. Tenemos fotos con diferentes personas. La mayoría son cajeros, ayudan a bajar cosas, a arreglar las cosas en las diferentes secciones, departamentos, para que siempre encuentres las cosas más frescas y más ricas para comer. Tenemos a los cajeros, me imagino que tú vas también y pasas por ahí y escuchas la máquina cuando están poniendo la información, cuando te piden que pagues, sacan el dinero o las tarjetas para pagar por la comida. ¿Ok? Eso es el supermercado. ¿Quién va al supermercado con mamá? ¿Te gusta ir? Imagino que es divertido. Me imagino que es divertido ir por las hileras, te puedes sentar en el carrito o puedes caminar con la ayuda de mamá
o con la ayuda de papá, ir caminando y tocando las diferentes comidas o latas o cosas que están en las diferentes hileras en cada una de los supermercados a los que vas. Puede ser diferentes tiendas, no tiene que ser una tienda de comida, puede ser una tienda de ropa, una tienda de juguetes. Hay muchos, muchos lugares donde puedes agarrar información de lo que hay en esa tienda. Ok, vamos a ver. Vamos a continuar con el banco. El banco. ¿Quién sabe qué es un banco? Aquí podemos ver unas letras blancas. Ese se llama Banco Popular. Hay diferentes nombres de bancos. Y aquí miramos mucha gente esperando en línea para mirar a un cajero. Ok, vamos a ver qué haces en los bancos. Cosas que hay que saber cuando vamos al banco. También los bancos pueden ser edificios grandes o pequeños. Algunos edificios están dentro de un edificio grande como un supermercado. Ahí puede estar un banco. Es la comodidad, la conveniencia de que si te ocupamos agarrar dinero, está accesible para nosotros cuando vamos al supermercado, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer en un banco? Hay varias cosas que podemos hacer en un banco. Podemos depositar dinero o podemos sacar dinero. ¿Tú qué has visto a tu mamá o a tu papá o a tu tía hacer en un banco? ¿Los has visto sacar dinero? ¿Los has visto depositar dinero? Son cosas muy comunes que se hacen en el banco. Puedes hablar con una persona del banco sobre agarrar un préstamo para comprar una casa, para comprar un carro, para hacer una alberca. Puedes hablar sobre diferentes cosas con estas personas que trabajan en el banco para agarrar información de lo que puedes o no puedes agarrar de dinero. Puedes pagar algunos biles en el banco, como tu casa, como tu carro, también lo puedes pagar ahí. Puedes entrar al banco y trabajar con un cajero. Puedes sacar dinero o puedes depositar dinero. ¿Quién ha pasado por un cajero automático en el carro? Yo lo hago casi todos los días, donde tengo que pasar por el cajero automático en el carro y es más conveniente. No me tengo que bajar del carro y todo lo hago desde mi carro cuando estoy sentada ahí. De seguro tú puedes mirar cuando mamá o papá hacen eso o puedes escuchar también. Cuando ponen los números en el cajero automático y cuando meten la tarjeta y cuando la sacan. Esa es información que agarran tus oídos para saber dónde están y qué está haciendo mamá y papá. También les puedes preguntar, ¿qué escucho? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está saliendo de la caja? Si escuchas como cuando está dando dinero o cuando está hablando, puede estar diciendo información que tus papás necesitan. ¿Ok? So, ese es un banco. Vamos a ver cómo se ve un banco. ¿Ok? Puede ser un poquito diferente. Aquí tenemos a una persona que trabaja en el banco. Si ocupamos ir dentro del banco para agarrar información sobre un préstamo o para sacar dinero o hacer preguntas. ¿Ok? Esa es una persona que nos puede ayudar en persona. Si queremos solamente hacerlo nosotros por medio de la computadora, ese es un cajero automático. Miras la computadora y aquí puedes pasar con el carro o puedes pasar caminando para poder agarrar lo que tú necesites. Esto es el banco. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Nos sentimos bien? Estamos agarrando mucha información, ¿verdad? De los diferentes lugares de la comunidad. Ok, ahora estamos viendo a la estación de bomberos. La estación de bomberos puede ser una estación grande, pero vamos a ver muchos carros muy grandes
Y la mayoría de ellos van a ser rojos. Rojos, esas trocas son grandísimas y son rojas. Ups. Perdón, ok. Cosas que hay que tener en cuenta sobre bomberos y estaciones de bomberos. ¿Ok? Hay estaciones de bomberos en casi todos los vecindarios. Tal vez tú tengas uno cerca de ti. Puede estar cerca de tu amiguito, pero casi es muy difícil de no ver la estación de bomberos o de no escuchar, porque son sonidos muy, muy, muy grandes. Una estación de bomberos tiene camión de bomberos y ambulancias. Y me imagino que ustedes se han dado cuenta de lo ruidoso que son las ambulancias y los camiones de bomberos. A veces puede ser un poquito intimidante y te da miedo, pero pregúntale a mamá y a papá, ¿qué es eso? ¿Qué estoy escuchando? Si no lo puedes ver, pregunta qué es. O a lo mejor ya lo reconoces. Y esos son los bomberos o la ambulancia. Los bomberos duermen en la estación de bomberos para poder estar listos en caso de una emergencia. Se quedan en la estación para estar listos de inmediato en caso de que haya una emergencia en la que tengan que salir muy rápido para ayudar a alguien. El camión de bomberos es una troca grande y roja. Tiene una sirena con un sonido muy, muy fuerte, que es lo que estábamos hablando hace un instante. Tiene un sonido tan fuerte que a veces puede dar un poquito de miedo, pero no pasa nada. Eso es para alertar a la gente que hay una emergencia, que hay un accidente y que viene la ayuda en camino. Camiones de bomberos tienen mangueras muy grandes que se conectan a la boca de incendio. Usan las mangueras para agarrar el agua y apagar los incendios. ¿Tú has visto una manguera en tu casa? Tu papá o tu mamá la usa para regar los árboles, para lavar el carro. Y es una manguera muy grande. Pero imagínate, los bomberos tienen una manguera muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo más larga, más grande, para poder agarrar más agua y poder apagar un incendio en una casa, en un carro, en un edificio, cualquier lugar donde tengan esta emergencia. Los bomberos usan ropa especial que los ayuda a estar protegidos durante el incendio. Y ahorita vamos a ver unas fotos de unos bomberos. Bomberos pueden ser hombres o mujeres. Ayudan a la gente cuando hay emergencia de incendios y otro tipo de emergencias. De nuevo, están ahí para proteger y para ayudar a la comunidad si alguien tiene una emergencia. Vamos a ver cómo se ven estos bomberos. Aquí podemos ver este bombero, tiene esta chaqueta amarilla y está grande, pero esa es la protección que ellos necesitan cuando salen a una emergencia. Esta es la persona de aquí del centro, del medio. Tiene un uniforme y ese es más casual, no tiene tanta protección porque esto no es lo que él usa para salir en caso de emergencia. Es lo que usa cuando está en la estación de bomberos. Pero cuando vamos a salir, nos tenemos que proteger. Tenemos un casco grande, está bastante duro, con mucha protección y una chaqueta muy grande también, pesada, que los protege del incendio. ¿Ok? Los bomberos trabajan en una estación de bomberos y usan un equipo de uniforme muy especial que los protege. ¿Ustedes han visto bomberos? Tal vez la escuela llevó bomberos alguien llevó bomberos a la escuela para que los suban a su troca y los hayan enseñado lo que es la troca de bomberos o el camión de bomberos. Es un camión grandísimo y es rojo, tiene una escalera que se puede subir muy, 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 muy alta para de nuevo ayudar a las personas que ocupan ayuda a bajar de un edificio en caso de que esté en problemas, que esté con fuego. ¿Ok? ¿Quién ha escuchado ha escuchado el camión de bomberos?
Yo lo he escuchado muchas veces. ¿Viven cerca de tu casa? Muy bien. Tal vez vivan cerca de tu casa, tal vez los escuches seguido, tal vez no. Pero de nuevo, esto es para alertar, si escuchan ese ruido tan alto, es para alertar a la gente que hay una emergencia y que van en camino para darles ayuda, ¿ok? So, no hay que tener miedo a los bomberos. Son personas que nos ayudan y nos protegen. Ok, muy bien. Ahora vamos a nuestra siguiente lugar de la comunidad. Estación de policía. Esta es otra que puede estar muy cerca de tu comunidad, una estación de policía. ¿Miras los carros? Carros con las letras que dicen policía en esos carros. ¿Qué podemos ver en una estación de policía? Una estación de policía es un edificio donde trabajan oficiales de policía y otros miembros del cuerpo de seguridad. Hay diferentes personas que hacen diferentes trabajos en estas estaciones de policía. ¿Ok? El cuerpo de seguridad puede trabajar en el mismo lugar. Esos edificios usualmente contienen oficinas y habitaciones para el personal, ¿ok? Para que ellos estén ahí en sus oficinas y tengan todo el espacio y la información para poder hacer su trabajo. También tienen equipo que usan los oficiales de policías, tal como vehículos y armas. Algunas estaciones de policías tienen cuartos especiales que son utilizados para entrevistar a las personas. Si alguien hizo algo malo, lo pueden llevar a la estación de policía para entrevistarlo y tratar de agarrar la información de lo que ha pasado. Tal vez lo has visto en películas, en caricaturas, cuando pasan los departamentos de policía y si agarran al malo, lo llevan ahí para tratar de sacar información o de agarrar información y hacer justicia, ¿ok? Otros tienen celdas pequeñas para prisioneros que son usadas temporalmente antes de ser trasladados a una prisión. Son cuartos más pequeños antes de que los lleven a donde van a estar por más tiempo. Otros oficiales de policías manejan carros especiales. Otros manejan motocicletas o trabajan con perros especialmente entrenados para trabajar con policías. Wow, ¿tú has mirado a algún perro trabajar con una policía? O un caballo. A veces hay oficiales que están montando caballos y están caminando por diferentes partes de la comunidad si hay un evento, si hay algo especial en la comunidad para proteger a la gente. ¿Ok? ¿Y quién trabaja en las estaciones de policía? Los oficiales de policía. Aquí podemos mirar a una mujer policía con su traje, con su radio, con su arma, con todo el equipo que ella necesita para ella poder hacer su trabajo y poder ayudar a la gente en la comunidad. Tal vez tu mamá, tal vez tu papá, tal vez un tío, tal vez un primo, alguien que tú conoces, tal vez puede trabajar en la estación de policía. ¿Tú conoces a alguien? Aquí tenemos a dos personas, dos hombres con su uniforme de nuevo, listos para salir a trabajar y a proteger a la gente. También ellos usan carros especiales que tienen unos sonidos, unas sirenas que nos alertan cuando hay una emergencia o cuando van a ir a dar ayuda a alguien. ¿Ok? So, esto es lo que son las personas que trabajan en la estación de policía. Muy bien. Y hemos repasado varios lugares que hemos repasado. A ver, hasta ahorita hemos repasado el parque, hemos repasado el supermercado, hemos repasado el hospital. ¿Qué más hemos repasado? La estación de bomberos y la estación de policía. Tenemos 5 cosas que hemos visto hasta ahorita, de las que hemos hablado, y en estos 5 lugares podemos ver cosas diferentes. Las personas se visten diferente. Hay lugares en la comunidad
al aire libre y hay lugares que son edificios. ¡Ah! Se me olvidó uno. El banco. El banco, también vimos el banco. Y en todos estos lugares, y la escuela. Oh my God, a mí ya se me estaban olvidando todas estas cosas. Pero bueno, todo eso lo hemos visto en esta presentación. Vamos a ver qué sigue. ¿Me acompañas? Esto es lo que no tenía todavía. Esto es un canine, es un perro especial entrenado para trabajar con policías. Aquí podemos ver a este hermoso perrito que ha sido entrenado para trabajar con la policía. En caso de cualquier problema, este perro les alerta, los ayuda a encontrar si hay algún problema. Este perro está entrenado para poder oler el peligro, ¿ok? O las cosas que los policías le den a oler para poder encontrar a alguien. ¡Wow! Eso es muy, muy interesante. Podemos ver oficiales en sus motocicletas andando por la calle para proteger a la ciudad y a la gente de la ciudad. Aquí podemos ver las motocicletas. ¿Te gustan las motocicletas? Piensa si te gustan las motocicletas, te gustan los carros, el caballo o el perro. Imagínate, en este lugar pueden usar diferentes acompañantes o diferentes carros para movilizarse, para moverse y proteger a la gente. ¿Ok? Ok, muy bien. Ahora vamos con la farmacia. La farmacia. Me imagino que muchos de ustedes han ido acompañado a sus papás a la farmacia. Aquí podemos ver muchas hileras en una farmacia con diferentes medicamentos, diferentes cosas que nos ayudan a estar bien. ¿Ok? ¿Qué podemos encontrar en una farmacia? ¿O qué podemos tener en cuenta cuando visitamos una farmacia? Una farmacia, de nuevo, puede ser grande o puede ser pequeño. Una farmacia puede estar dentro de otro edificio como una tienda, igual que el banco. El banco también puede estar dentro de un edificio como un supermercado, igualmente con una farmacia. La podemos encontrar como, no sé si Walmart tiene farmacia, tal vez una tienda de comida puede tener su farmacia también dentro. La farmacia tiene un trabajador llamado farmacéutico. Es una palabrota. Farmacéutico. Y esta persona tiene entrenamiento especial para organizar y dispensar medicamentos, ¿ok? También tienen trabajadores llamados técnicos de farmacia que ayudan a dispensar medicamentos. Esas personas, si tú vas y le das una receta del doctor diciendo que ocupas algún jarabe, alguna medicina, algo que te ayude a estar bien, esa persona te lo va a administrar, te lo va a dar, porque es algo que el doctor está diciendo que está bien que te lo den. Hay cosas que tú puedes comprar sin tener una receta del doctor. Por ejemplo, un jarabe para la tos, medicina para la fiebre, curitas si te cortases el dedo, cosas que te ayudan a que tú estés bien de salud. Como ya lo dije hace ratito, una prescripción contiene medicamentos recetados por un doctor. Puedes hacerle preguntas al farmacéutico sobre tu prescripción o qué medicamento tomar si no te sientes bien. Muchas veces no sabemos qué tomarnos, muchas veces no sabemos qué comprar, pero esa persona especializada nos puede ayudar a entender qué es lo que podemos comprar para poder estar bien. Si me duele mucho la garganta, si me duele mucho la cabeza, si me duele el pie, podemos consultar con ellos y preguntar qué puedo comprar, qué puedo agarrar para sentirme mejor. Una farmacia puede tener muchas otras cosas, tal como productos de primeros auxilios, comida, cosméticos y otras cosas más. Dime, ¿qué has visto en una farmacia cuando has ido con tu familia? ¿Carros? Digo, juguetes, pueden ser carritos. Mm, ¿Qué más? ¿Tarjetas de regalo?
¿Qué más hemos visto? Yo también he visto como cosas para la escuela, plumas, lápices, cuadernos. Podemos encontrar muchas cosas en una farmacia, no solamente medicamentos o cosas de salud, ¿ok? Personas que trabajan en la farmacia. Aquí tenemos a una farmacéutico con su bata blanca, muy similar al doctor, ¿verdad? Pero ellos trabajan en las farmacias para dispensar medicamentos y hablar sobre los medicamentos con el cliente, sobre los efectos secundarios, cómo tomarlo, para qué sirve, en fin, es para dar información a la gente para que esté bien. ¿Ok? Y aquí tenemos a otro farmacéutico hablando con un paciente sobre el medicamento que se le está administrando. Muy bien. Entonces, esta es la farmacia. Muy, muy bien. Ya estamos casi al final de la presentación. Creo que ya esta es una de las últimas, la biblioteca. La biblioteca. Como podemos ver aquí en esta foto tenemos muchos libros. La biblioteca es para que vayas a agarrar libros de diferentes temas, eh, donde puedes escuchar historias, donde puedes sentarte a leer con tu familia, con tus amiguitos o tú solo si así lo quieres. La biblioteca. En la biblioteca hay muchas, muchas cosas que podemos hacer. Hay muchos tipos de bibliotecas. Bibliotecas públicas, académicas, bibliotecas en la escuela, bibliotecas de investigación o especializadas en otras cosas como leyes, medicina, música o arte. ¿Qué biblioteca es la que te gusta más a ti? A mí me gusta mucho la biblioteca pública porque puedes encontrar libros de diferentes temas, diferentes autores, libros de diferentes temas que tienen diferentes temas y te pueden dar mucha información. Y ahí eso lo puedes encontrar en tu comunidad, muy cerca de tu escuela o cerca de donde tú vives. Algunas bibliotecas tienen actividades divertidas para niños y juegos dentro de la biblioteca. Pueden tener monitos de peluche, pueden tener mesitas con Legos o mesitas con algunos juguetes para que los niños se mantengan entretenidos mientras que los papás están buscando algún libro o están haciendo algún tipo de proyecto. Ni siquiera tienes que dejar tu cama para visitar una biblioteca, ¿sabías? Se puede hacer por internet. Con tu computadora, con tu teléfono, puedes accesar lo que es la biblioteca de tu comunidad. Ahí puedes ver qué tipos de libros tienen o tratar de ver si tienen el autor que te gusta y sacar el libro que más quieras o prefieras y te lo pueden mandar llevar a tu casa. O tú puedes ir a recogerlo, pero no tienes que durar mucho tiempo en la biblioteca. La biblioteca tiene acceso a películas. ¿Tú sabías? Puedes rentar películas, películas antiguas, películas clásicas. La biblioteca puede tener eso para ti. Libros, audiolibros. Si es difícil para ti poder leer, puedes escucharlos. Esa es otra manera de poder accesar a la información. Revistas que puedes ver por internet. También puedes asistir a clases por internet y aprender un nuevo lenguaje o otras habilidades. ¿Tú sabías eso? La biblioteca tiene muchos servicios y recursos para la comunidad. Puedes ir, no sé si tus papás o tu maestra o alguien los llevó a la biblioteca para escuchar una historia, un cuento, para hacer alguna actividad en la biblioteca. La persona que trabaja en una biblioteca se llama bibliotecaria. Bibliotecaria. Esta persona hace muchas cosas como organizar eventos comunitarios y programas para ayudar a profesionales, estudiantes, información pública. De nuevo, la persona que trabaja en la biblioteca te puede ayudar con tus preguntas sobre cómo poder checar libros, llevártelos a casa por cuánto tiempo, cómo poder accesar películas, audiolibros o cualquier otra información de la comunidad que tú tengas. Te pueden ayudar
con esta información. ¿Ok? ¿Y qué podemos ver en una biblioteca? Aquí podemos mirar el escritorio con la persona que te puede ayudar a buscar algún libro, a buscar algún tema, algún autor, algo que la escuela te esté pidiendo en ese momento para poder leer para tu clase de inglés, tu clase de lectura, cualquier clase que tengas o am, cualquier información que tú quieras recibir o libro que quieras sacar de la biblioteca. Aquí podemos ver muchos diferentes tipos de libros. Puede ser libro de comida, puede ser libro sobre arte, sobre música, libro de matemática o un cuento, una historia que te interese, que quieras saber más sobre ello o que la quieras volver a leer. Hay un espacio hermoso en las bibliotecas para que las mamás se puedan sentar con sus niños en el suelo. Hay cojines, hay sillitas, hay mesas, donde puede ser un momento de simplemente escuchar historias, donde tú explores diferentes libros, cómo huelen, cómo se ven. Hay libros grandes, hay libros pequeños, hay libros gruesos, libros delgados. Hay diferentes libros con historias, con canciones, con poemas, en fin, puedes agarrar una cantidad y variedad de cosas en esta biblioteca. ¿Ok? ¿Te gusta la biblioteca? Puede ser que tú vayas seguido con tu familia. ¿Qué haces en la biblioteca? ¿Qué te gusta escuchar? ¿Te gusta leer? ¿O te gusta ir a los eventos comunitarios? Lo que sea que te guste hacer, ese es un muy buen lugar para reunirte con amigos o con tu familia para escuchar una historia o leer o explorar. ¿Qué son otros lugares en la comunidad que tú has visitado? ¿Has ido a algún restaurante? ¿Has ido por ejemplo, un restaurante donde pasas por el drive-thru, donde pasas con tu carro para agarrar comida? Puede ser como McDonald's, puede ser como Jack in the Box, o puede ser que hayas ido a un restaurante donde te sientas, entras al edificio, te sientas, te dan un menú y pides comida de ese menú. O mamá o papá te pide tu comida, tal vez chicken nuggets, una hamburguesa, una nieve. Hay diferentes restaurantes, grandes, pequeños, para diferentes cosas que se te antojen en comer. Puede ser comida china, puede ser comida mexicana, puede ser un raspado, puede ser una nieve. En fin, hay diferentes restaurantes y me imagino que tú conoces de muchos restaurantes. También otras cosas que puedes mirar en la comunidad, puede ser talleres de carro, lugares donde te arreglan tu carro, le cambian el aceite, te arreglan tus llantas, les ponen aire o te la tienen que cambiar si se ponchó. Si tienes problemas con tu batería, te la cambian. En fin, hay muchas cosas que puedes encontrar en la comunidad donde puedas arreglar tu carro, donde tu papá, tu hermana, las personas que conoces han ido a arreglar su carro. Otra que quisiera mencionar es las oficinas de correo. No sé si has ido alguna vez a una oficina del correo, ya no se usa mucho de ir al correo, entrar y llevar un paquete para regresarlo. Pues hay diferentes lugares donde puedes hacer eso, pero un correo es donde te llegan tus cartas o algunos paquetes que te mandó tu abuelita o tu tía si viven lejos y es donde puedes ir a recogerlo. El correo es un lugar en la comunidad donde puedes llevar tus cartas o ir a recoger cosas, ¿ok? ¿Qué otras cosas en la comunidad tienes en mente o has visto, explorado, sentido, olido? ¿Qué son cosas que te gustarían explorar en la comunidad o qué has explorado en la comunidad de las que no mencioné hoy? Me encantaría saber eh, si es un edificio grande, es un edificio pequeño, si está fresco, está caliente, diferentes cosas donde puedas oler el pan cuando se está cocinando o algo dulce, o puedes oler un poquito el donde están haciendo las medicinas, donde tienes que ir a que te curen. Son los olores un poco diferentes, el ambiente puede ser un poco diferente,
Pero de todas maneras, todos estos lugares son cosas que tenemos que accesar en nuestra comunidad y espero que tú tengas la oportunidad de hacerlo con tu familia o por ti mismo, eh, con ayuda o de nuevo, por ti mismo poder agarrar el autobús, poder agarrar tu carro y ir a explorar algunos de estos lugares en la comunidad. De nuevo, espero eso haya sido de buena información para ti y que puedas compartirlo con tus estudiantes o con tus amigos en la escuela o familiares, ¿ok? Esto es los lugares en la comunidad y lo que tenemos que saber sobre ellos. Muchas, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que esta presentación haya sido de un beneficio para ustedes, para ti, y nos vemos a la próxima, ¿ok? Muchas gracias y hasta luego. Que estén bien. Bye bye. Adios, everyone. Thank you for attending. Thank you, Captionists, for providing us captions. We have 2 more days left of the Virtual Excel Academy, so I hope you join us. 2 more days, and then hopefully you will sign up for camp and join us as well. Tomorrow is Braille Displays, a fun dynamic duo, and on Thursday, recreation and leisure. Adios, everyone. Adiós.